Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestra Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid, a este certamen de Expo Minerales en el que, por 42ª edición, pues tratamos de dar a conocer a la sociedad un poquito de las cosas que hacemos aquí en nuestra casa. Una parte de nuestra actividad se centra pues, en la mineralogía, la paleontología y todo esto que, bueno, de alguna manera tratamos de reunir en este certamen. En este caso, ahora tenemos la conferencia que va a impartir nuestro catedrático emérito de paleontología, Trinidad de Torres, Trino, para los amigos y sus alumnos, y que va a tratar sobre, bueno, se llama Speleus, Aralar, tierra de osos y hienas, y son las aportaciones del yacimiento de la Cueva de Amuchate, una investigación que durante varios años llevó a cabo pues, con todo su equipo, en el que participaron también pues, muchos estudiantes de la escuela y que además hace poco tuvimos una exposición también aquí en la escuela sobre ella. Bueno, Trino, me permito llamarte así, pues Trino es una persona, yo diría, muy destacada en el ámbito de la paleontología a nivel no solo nacional, sino internacional. Una persona muy reconocida por sus investigaciones, entre otras cosas, ha hecho un gran trabajo en todo el tema de la época, de esta época, es un gran especialista en osos, como él os contará ahora en gran medida, pero no solo eso. Y entre otras cosillas, descubrió Atapuerca. Digamos que fue el que descubrió la primera mandíbula humana en Atapuerca y a partir de ahí luego ya pues se inició todo lo que ahora seguramente conocen. Así que no voy a quitarles tiempo más, simplemente que disfruten y aprovechen esta magnífica ocasión con nuestro querido Trino. Adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos. Voy a ser moderadamente breve. Y bueno, pues el título de la conferencia ya lo han visto y quizá merece la pena un pequeño comentario marginal sobre esta diapositiva que digamos, sobre todo el cartel de la conferencia lo hizo el Gabinete de Comunicación de la Escuela de Minas. Y bueno, pues es un cartel que es casi un fósil viviente, porque es una fotografía de la segunda excavación de osos que realicé en 1976. Y no solo eso, sino que de todas esas figuritas, un renegrido que está ahí casi en primer plano con mucho pelo negro, ese soy yo, pero resulta que 3 personas más que estaban en esta excavación, pues hoy me honran con su visita y están por ahí amigos de toda la vida. Bueno, tras este toque sentimental vamos a entrar en materia y hablar un poco, pues lo que llamamos la filogenia, que la filogenia es un poco pues como el árbol genealógico de los osos, y los osos pues empiezan a ver, esto yo siempre tengo verdaderos problemas sentimentales con el puntero es el de arriba, ¿no? Pues no. A ver, si es el de arriba, pues no. Ahora. Ya está. ¿Eh? Vale, bueno. Os advierto que esto se está transmitiendo en directo, o sea que si subís a pegarme habrá algún testigo por ahí. Bueno, pues de alguna manera ahí veis el árbol genealógico de los osos actuales, que arranca en el género Usabus, que veis en la... Que lo mantenga apretado. Bueno, seguro que antes de que acabe le he cogido el... ¿Veis? Que está aquí en el Plioceno, y todos estos cráneos o sus réplicas están en el Museo de la Escuela, que los he ido consiguiendo a lo largo de todos los años. El último precisamente es el que está aquí en la parte inferior, que es un cráneo magnífico que apareció en China hace ya unos cuantos años. Bien, pues bien, en general, con ciertas variaciones, pero digamos que al final acaba en 2 grupos. Uno que vive con cierto éxito, que sería el oso pardo y el oso polar, y otro pues, que tiene menos éxito porque se extingue. Este sería el oso pardo y el oso polar. Y aquí tenemos el oso de las cavernas de verdad, y este sería su antecesor,
que es el que aparece en Atapuerca. El oso de las cavernas en Europa, pues ocupa un área enorme, es decir, aquí veis, desde Iberia hasta aquí a las orillas del Mar Negro. Lo que pasa es que esto ha cambiado un poco cuando se ha empezado a estudiar el ADN fósil, de tal manera que parece que hay una especie europea occidental, que es Ursus speleus, una Europa central oriental, que sería Ursus ingressus, y luego pues Ursus rossicus y Ursus cudarensis, que aparecen, digamos, ya muy hacia el este de la propia Europa. Y en cuanto a la península ibérica, perdón, y en cuanto a la península ibérica, pues las poblaciones tienden a concentrarse en el borde norte de la península, es decir, desde Galicia hasta la costa catalana, y con dos rarezas importantes. Bueno, una es la Cueva del Reguerillo, que está situada en Madrid, que se la excavé en 1971, y luego la Cueva de los Casares en Guadalajara. Sin embargo, hacia el sur de la península ibérica y también hacia el borde mediterráneo, al sur del Ebro, no hay yacimientos de osos de las cavernas. Ahora ha aparecido una cueva en Yecla, en Murcia, lo habréis leído en la prensa, donde dice que hay arañazos de oso y que son de oso de las cavernas. Bueno, esto hay que demostrarlo y en mi opinión yo creo que los osos de las cavernas no llegan a extenderse al sur de la península ibérica y también al este por una cuestión simplemente vegetal, es decir, biológica. Los osos se alimentaban predominantemente, el oso de las cavernas en especial, de plantas, y entonces digamos que toleraban lo que llamamos la región eurosiberiana, pero la región mediterránea francamente no les ofrecía sustento. La relación del hombre y el oso, pues bueno, he puesto aquí esta diapositiva porque, bueno, porque aquí está, pero de alguna manera digamos que es una relación débil. Es decir, el oso, el Homo erectus, es verdad que coincide con Ursus etruscus y aparece así en el yacimiento de Dmanisi en Georgia hace casi 2 millones de años. El Ursus de Ningri aparece relacionado con el Homo heidelbergensis. El mejor ejemplo sería pues Cueva Mayor en Burgos, y el oso de las cavernas verdadero, el Ursus speleus, pues aparece relacionado con el hombre de Neandertal, por supuesto, y llega a rozar también la existencia del Homo sapiens. Las relaciones hombre y oso, pues la verdad es que no debieron ser estrechas, yo creo que fue más bien de prevención y evitamiento mutuo, ¿no? Entonces tenemos algunas pinturas rupestres que sí representan el oso de las cavernas. Esta sería una cueva francesa, aquí estamos viendo aquí. Esta sería lo que yo creo que son pinturas rupestres de oso polar, que es la cueva de Cain en Deva, Guipúzcoa, pero bueno, es una cuestión bastante opinativa. Los osos, por lo menos en Europa y en el hemisferio norte, digamos que tienen un periodo activo exterior durante el cual pues, se alimentan, esto es obvio, los osennos se entrenan a la vida y las hembras, como hemos visto hace poco en un vídeo que ha salido muchas veces en televisión, protegen ferozmente a sus pequeños. En ese periodo se produce la fecundación de las hembras, también hay una competencia, sobre todo entre machos, y hay accidentes. Es decir, es muy corriente encontrar en el fondo de muchas simas restos de oso, fundamentalmente de oso pardo, pero también dentro de alguna cueva se ha encontrado algún esqueleto de oso de las cavernas, pues que han caído inadvertidamente en una sima. En el oso pardo es muy frecuente, porque la madre a los 3 años aproximadamente larga, por decirlo así, a sus crías, y entonces para que se busquen la vida. Y entonces son osos con relativa poca experiencia en el terreno y con cierta frecuencia caen en simas. Depredación. Bueno, no hay la depredación del oso, dejando aparte la depredación humana, actualmente pues carece de importancia, excepto en algunos sitios donde hay tigres todavía. Por ejemplo, en la India el oso pardo es depredado por el tigre. Y probablemente en Iberia el león de las cavernas pues probablemente tenía bastante que ver con alguna caza de algunos osos de las cavernas o incluso de un oso pardo. Durante el periodo exterior, bueno, pues los osos viven su vida, se alimentan,
buscan las hembras protegen por su parte a los osednos, pero cuando se acerca el otoño se va a preparar, los osos se preparan para hibernar. Realmente no es hibernación en sentido estricto, porque no, digamos, no baja tanto sus constantes vitales. De hecho, el término más correcto sería dormancia, es decir, que están, como siempre digo, como mis alumnos en clase, es decir, un poco tontos, pensando en otras cosas, y es un periodo de hiperfagia, es decir, que comen todo lo que pueden y en cantidades ingentes hasta que aumentan su grasa corporal a niveles muy, muy importantes, hasta el 30 o el 40% superior. ¿Por qué? Pues bueno, porque durante todo el periodo de hibernación no se van a alimentar. Es decir, el oso cuando va a meterse en la cueva o en el refugio, pues deja de comer y durante unos días y durante ese periodo de tiempo, pues modifica su metabolismo porque se va a alimentar exclusivamente de grasa, es decir, de la grasa corporal. Y la verdad es que los osos pues tienen unos sistemas de autoprotección importantes. Por ejemplo, tienen los riñones polilobulados, es decir, que el fracaso de un riñón, como en las personas, no es igual. Es decir, se puede necrosar un lóbulo, pero los demás permanecen. Luego, la vesícula biliar genera un compuesto químico que se llama ácido ursodeoxicólico, y este ácido es un protector hepático. De tal manera que en la farmacopea china, pues la bilis del oso pardo en concreto, pues la extraen de los pobres animales y se usa. Y digamos, en Occidente lo que se está buscando es sintetizar precisamente el ácido ursodeoxicólico. Durante ese periodo de dormancia no elimina ni orina ni heces. Y sin embargo es muy curioso porque aunque pierde una cantidad, salen de este periodo de dormancia, salen extraordinariamente enflaquecidos, ganan masa muscular. ¿Por qué? Porque los residuos de la digestión de la grasa se convierten en proteínas en la vesícula urinaria. Y otra, digamos, táctica importante es la de las hembras. Es decir, las hembras quedan fecundadas más o menos durante el verano, pero el óvulo fecundado no desciende al útero, sino que queda en suspensión. Y entonces, o un poco antes de entrar en la cavidad, o en el momento de entrar, o a los pocos días de entrar en la cavidad, desciende. De manera que va a dar a luz a un osedno que realmente tiene un tamaño que es como un ratón un poco grande. Y es digamos, una estrategia importante, porque a fin de cuentas, si da a luz a 2 o 3 osednos, en el oso pardo no es tan raro, pues evidentemente tiene que partir de unos animales recién nacidos de muy pequeño tamaño para tener suficiente reserva de grasas para poderlos alimentar durante todo el periodo de dormancia. Encontramos pruebas de los paseos de los osos pues por todos los lados. Es decir, esto es la Cueva del Reguerillo en Madrid. Y entonces aquí en el suelo se ven unas depresiones que son las oseras, es decir, los osos para protegerse de los cambios de temperatura excavan unas depresiones semiesféricas y aquí están muy bien conservadas. Esto sería un oso de las cavernas de hace 160.000 años aproximadamente. Esta sería de un oso pardo. Aquí vemos encima de este espeleólogo que está por aquí además sentado, pues toda esta pared rocosa está llena de arañazos del paseo de los osos hace más de 300.000 años. Esta es muy conocida, esta es la pisada del oso de la Cueva del Reguerillo, que está actualmente destruida, y estos serían pues unos zarpazos en este caso, de oso pardo. Bien, una característica de los yacimientos de osos es que nos permiten echar un vistazo digamos, a la vida íntima de los osos, cosa que cuando encontramos pues, animales fósiles de mamíferos del exterior, pues tenemos menos posibilidad de conocerlos con detalle. Y una de las cosas que conocemos es la ontogenia, es decir, cómo se desarrollan. Entonces, los osos nacen tamaño rata, una rata pequeña, luego van creciendo hasta un tamaño estándar lobo, luego hiena, luego león y luego adulto. ¿Y por qué tenemos estos tamaños escalonados? Porque estos tamaños escalonados son
momentos en los cuales los osos han entrado en la cueva. Entonces, ¿por qué no hay ningún tamaño intermedio, por ejemplo, entre rata y lobo? Pues porque ese tamaño lo alcanza estando fuera de la cavidad. Y bueno, pues aquí vemos, pues, por ejemplo, unas mandíbulas. Entonces van desde un animal muerto, prácticamente recién nacido, un osedno de tamaño aproximadamente hiena y luego un ejemplar adulto. Y en esta otra, pues vemos un número de una hembra adulta de oso de las cavernas y encima, al lado de la escala, pueden ver un número de un osito recién nacido. Y todavía es más espectacular este hallazgo, que es de la cueva Troscaeta en el País Vasco, y es un osedno que murió pues, exactamente en el momento de nacer. Entonces, aquí vemos las escápulas, que están las dos, hay incluso los húmeros también están, y estas escápulas que tienen aproximadamente 2 centímetros de tamaño, en un oso adulto se tendrían pues, casi 45 centímetros. Bien. También los osos, como pasa con todos los carnívoros, muestran dimorfismo sexual, es decir, que los machos son más grandes que las hembras. Yo diría, también alguien podría decir, ¿y por qué no son las hembras más grandes que los machos? Bueno, pues tenemos alguna prueba que veremos a lo largo de la presentación. Entonces, aquí en esta diapositiva vemos pues las tibias en este caso, la pista de color claro sería de una hembra, de un macho de oso pardo, esta sería de una hembra de oso pardo, este sería una hembra de oso de las cavernas y otra de un húmero de un oso de las cavernas macho. Y en el medio he puesto pues 2 fragmentos de tibia que realmente pues, dicen muy poco, porque son de Ursus de Ningri y en este caso son de la cima de los huesos en Cueva Mayor. Pero una cosa importante es que cuando en un yacimiento de osos algún paleontólogo no muy experto dice que hay oso pardo y oso de las cavernas, lo que suele encontrar es Ursus de Ningri, es decir, que está encontrando machos y hembras de esta especie que no es ni tan grande como el oso de las cavernas ni tan pequeña como el oso pardo. Este dimorfismo sexual también se ve muy bien en los caninos. El de abajo es una hembra y el de arriba es un macho. Bien. Y ahora vamos a entrar en la tafonomía, es decir, cómo se forma un yacimiento en general, un yacimiento paleontológico. Y digamos que pues, parte de la muerte del organismo y termina, bueno, se pudren los tejidos blandos, hay alteraciones y luego pues, viene la recogida, digamos que sería por parte de los paleontólogos. Aquí tenemos pues, un yacimiento estupendo, que es la cueva de Arricruz, y vemos pues, aquí las cuadrículas de excavación y los cráneos, y esta es una diapositiva con el suelo que estaba totalmente tapizado de restos de oso. Esta es la cueva de Troscaeta, donde los restos de oso se encuentran en una cima, y vamos a ir a Muchate. A Muchate pues, aparece aquí en la Sierra de Aralar, esto sería el Valle de Araquil, lo tenemos aquí, y allí, pues un grupo espeleológico que se llama Satorrac, pues se encuentra pasando un estrechamiento infernal, como están viendo aquí, pues un yacimiento de osos y acaba por ponerse en contacto conmigo. Este sería la sala donde está el yacimiento de osos y este es, pues aquí vemos hasta 3 cráneos de oso de las cavernas, cada uno mide aproximadamente medio metro, más de medio metro de longitud y pues decidimos entrar a excavarlo. Yo hablo con ellos y ellos me dicen, bueno, es que hay un estrechamiento. Y yo digo, pues a ver, me tenéis que conocer primero, porque yo por ese estrechamiento probablemente no pasaré. Entonces quedamos en San Sebastián, me ven y me dicen, tú ahí no pasas ni partido por la mitad. Pero bueno, de alguna manera, pues como son navarros, pues lo propusieron y ensancharon de manera que tuvimos un acceso realmente cómodo a la cueva. Aquí veis algunas de las labores de ensanchamiento. Bien. Esta sería la zona que excavamos durante 4 años, del 99 al 2002, y estas serían pues las cuadrículas de excavación. ¿Qué vimos? Pues que el nivel fértil tenía 20 centímetros de espesor, todo el nivel fue etiquetado, como se suele hacer siempre, y toda la tierra o todo el sedimento que envolvía los huesos, pues fue extraído al exterior, fueron un buen puñado de toneladas de tierra y luego se lavaron en húmedo como están viendo aquí.
Aquí tenemos unas vistas de la excavación y como la excavación tenía que ser compatible con las labores docentes de todos los que estábamos, había bastantes alumnos, pues vemos que algunas de ellas pues, se hicieron en diciembre, es decir, en la Semana de Santa Bárbara, y el tiempo pues, no fue muy acogedor. Bien. ¿Qué encontramos? Más de 11.000 restos de hueso, de oso, 1.000 restos de micromamíferos, 27 restos de otros mamíferos, 4 instrumentos líticos y, en fin, todos estos materiales fueron siglados, es decir, numerados, medidos y estudiados. Encontramos miles de dientes, es decir, aquí veis que la escala vertical marca hasta 800, y estos serían incisivos, caninos, premolares y molares, en este caso de la dentición de leche, y aquí abajo pues tenemos el número de elementos encontrados de la dentición definitiva. De tal manera que con estos datos podemos decir, bueno, pues hemos encontrado restos de 117 osennos y hemos encontrado restos de 85 osos adultos. Bien, y aquí veis un reparto, pues según la porción del esqueleto a la que pertenezcan, pues dentición permanente, dentición de leche, fragmentos, que son muy abundantes, prácticamente 3.000 fragmentos, zarpas, huesos de las zarpas, huesos largos, costillas, vértebras y cráneo. Claro, aquí es interesante hacer ver que hay muchísimos fragmentos, es decir, que predominan de largo los fragmentos y ahora veremos a continuación por qué. En cuanto al resto de otros animales, todos son en general animales muy pequeños, es decir, hay ciervo, rebeco, cabra montesa, hiena, zorro y zorro, que serían lo que llamamos macromamíferos, que prácticamente hay un hueso o dos de cada uno. Luego sí hay bastantes restos de lo que llamamos micromamíferos, que erizo, musarañas, topillos, etcétera, conejo. Estos materiales que fueron estudiados por una micropaleontóloga del Museo de Ciencias, pues lo que vienen a decir es que las condiciones ambientales en aquel momento eran relativamente benignas. Aquí tenemos los 4 instrumentos de piedra que aparecieron. Es decir, que el hombre de Neandertal estuvo en la cueva, pero debió estar muy poco tiempo y esto es lo que nos dejó como pruebas de su paso. Entonces, aquí lo que hemos establecido es lo que llamamos el marco tafonómico, es decir, esta sería la zona de generación de biosedimentos, es decir, de restos óseos, es la zona de hibernación. Esta es la rampa de transporte y aquí habría una sima, que es donde al final acaban por destruirse los materiales. Y entre todo lo que encontramos, pues esto fue el éxito, bueno, la cosa más llamativa, encontramos a esto que se llamó Mari, lo bautizaron los espeleólogos navarros como Mari, era un esqueleto bastante completo de un oso macho. Y en este caso digo que es macho porque aquí tenemos el hueso del pene, que está aquí. Pero el esqueleto es verdad que está bastante completo, pero faltan muchos elementos. Es decir, aquí en este esqueleto virtual que tenemos, en azul están marcados todas las cosas, todos los huesos que faltan. Y en el inferior, aquí ya sobre los propios huesos, estos círculos o estos elipses rojas, lo que marcan son huellas de dentelladas. Es decir, que hubo un animal, la hiena de las cavernas en concreto, que devoró estos restos una vez muerto el animal. Bien, aquí veis una vista de la zona de excavación. También hemos establecido la estratigrafía. Sabemos que la cueva hubo una colada estalagmítica de hace, que está aquí aproximadamente 300.000 años de antigüedad, y también cuando hemos estudiado los contenidos en moléculas orgánicas del sedimento, hemos encontrado muchas moléculas orgánicas de origen vegetal. Es decir, que parece que los osos de las cavernas, como hacen ahora el oso pardo, introducen hierba en la cueva para hacerse sus camas que sean un poquito más confortables durante el invierno. Bueno, establecimos la historia geológica de la cueva, es decir, desde que se genera hasta que llegan los osos y luego finalmente se desploma el techo y deja confinado el yacimiento como una especie de cápsula del tiempo, que es la que nosotros hemos venido a abrir. Hemos datado por racemización de aminoácidos los huesos y por resonancia spin electromagnético los materiales, de manera que aquí tenemos pues a Mutsate, que se está ahí con una AX,
Pero aquí la hemos relacionado pues, con todos los yacimientos clásicos de la península ibérica de oso de las cavernas, con dos yacimientos distintos de oso de las cavernas, que sería la cueva del Reguerillo y la cueva de Arricruz, y esto sería ya los osos más antiguos, que serían Ursus de Ningeri. Bien. La edad de muerte de los osos, pues sí la podemos establecer. Entonces, la establecemos de dos maneras. Una primera es estudiando el desgaste dentario, es decir, dientes sin gastar, dientes levemente gastados y dientes totalmente gastados. Serían esos valores 1, 2, 3 y 4. Y lo que vemos es que en general todos los dientes tienen un desgaste muy pequeño, es decir, sería desgaste 1 y sin embargo, gran desgaste tiene muy pocos. Es decir, que se produce una gran mortalidad juvenil o incluso infantil. Bien. Y lo mismo ocurre con todas las piezas del esqueleto. Es decir, aquí tenemos animales muy pequeños, animales jóvenes y animales adultos. Y siempre, animales muy pequeños, los huesos se preservan mal porque están poco osificados, pero ves, suele haber una dominancia muy grande de restos de animales jóvenes. Bien. Lo mismo ocurre con los dientes de leche, pero aquí hay una salvedad, y es que encontramos dientes de leche intactos, estos que tendrían desgaste 1, y lo que vemos es que estos dientes son de ositos que han muerto nada más nacer. Han nacido, les han salido los dientes de leche y se han muerto. Sin embargo, también hay un grupo muy importante de osednos que encontramos sus dientes ya gastados. Eso quiere decir que esos ositos estuvieran en el exterior, probablemente todavía mamaban, pero también comían comida sólida y entonces se les gastaron un poco los dientes o bastante los dientes. Y en este caso no mueren al entrar en la cueva, sino que simplemente mudan los dientes. Bueno. También la edad absoluta, digamos, de muerte de los animales las hemos estudiado seccionando las raíces de los dientes y contando estas bandas de crecimiento anuales que son como las de los árboles. Entonces, un oso adulto pues vivía más o menos entre 20, la edad máxima era de entre 23 y 25 años, que es una edad muy normal en el oso pardo actual. Bueno, aparecen restos de machos y hembras, en este caso a partir del diámetro del canino, y prácticamente en proporciones muy similares. Y aquí viene el papel de la hiena. Aquí tenemos un cráneo de hiena de las cavernas que, como ven, pues tiene una dentición verdaderamente temible. Está diseñada para machacar. Entonces, pues machaca todo lo que pilla. Aquí vemos, este sería el esqueleto de Mari, y vemos que aquí ha roto el cráneo está roto, y aquí tiene una punción de un canino, aquí. En la columna vertebral de ese oso casi completo que hemos encontrado, estas vértebras han perdido el extremo superior, las pelvis están mordidas por todos los lados, lo mismo ocurre con las tibias. Y es muy curioso porque parece que hay piezas. Primero lo que hay que pensar es que esta ceremonia, esta especie de McDonald's para las hienas, que era cuando entraban en la cueva y se encontraban un bicho muerto, pues estaba en la oscuridad más absoluta. Entonces, pues se debían pillar lo que podían, ¿no? Pero sin embargo, pues por ejemplo, en este esqueleto completo en Mari, pues se comieron las rótulas, las dos. Pues son unos huesos de un tamaño, bueno, notable, ¿no? Se comieron las rótulas y de paso ya mordisquearon la tibia. Pero, bueno, pues es lo que hacían de una manera muy continuada. Y aquí vemos pues los resultados. Es decir, aquí en esta tibia se han comido los dos extremos. Aquí se ve que han clavado un canino y aquí han clavado otro. Este cráneo se lo han comido casi completo, excepto la zona del paladar, el morro, por decirlo así, porque esa zona es mucho más dura y tiene los dientes, que los dientes, pues bueno, parece que no son fáciles de triturar. Lo mismo ocurre con este fémur, aquí, que vemos unos arañazos. La cabeza del fémur, fijaros aquí las marcas de los caninos, y aquí vemos que hay también otros animales que también comen huesos, y esto sería pues un zorro o un animal de talla mucho más pequeña. Algunos autores dicen, ¿no pueden ser los propios osos? Pues yo soy bastante reacio a pensar
que los osos de las cavernas practicaban el canibalismo. No por nada, porque todos los animales se comen todo lo que pillan. Es decir, las tortugas de la isla, de cualquier sitio, si se encuentran una carcasa putrefacta, se la comen. Es decir, y las tortugas en general, me refiero a las de tierra, en teoría son herbívoras y frugívoras. Pero realmente los osos de las cavernas, pues como no ingieren nada durante el periodo de hibernación o de dormancia, y si rompen la dormancia, luego ya no la van a recuperar. Y si salen al exterior, se van a encontrar con un paisaje probablemente nevado donde no se van a poder alimentar. No solo eso, sino que las mandíbulas de los osos, que las vemos aquí, estas radiografías, pues lo que vemos es que tienen los dientes, son muy delicados, tienen unas raíces muy pequeñitas, entonces no, y luego tienen aquí este diastema sin dientes, estamos viendo aquí, y sin embargo, pues aquí vemos en esta otra hiena, sería una hiena, me parece que es manchada, africana, pues que tienen un diseño de la mandíbula totalmente distinto. Entonces, accidentalmente o ¿podían comer restos de otros osos? Pues puede, pero realmente no era una práctica ni de lejos habitual. ¿Y por qué se extinguen los osos de las cavernas? Pues por enfermedades, la acción humana, es decir, los neandertales y los osos de las cavernas no se tratan, pero si donde habita el oso de las cavernas hay humo de fuegos, hay ruidos provocados por la humanidad, pues los osos tienden a desplazarse. El cambio climático, y luego lo que yo llamo un mal diseño, es decir, los osos son carnívoros y entonces tienen la dentición propia de un carnívoro. Nosotros somos omnívoros y tenemos una dentición parecida al omnívoro por excelencia, que es el cerdo. Digo, nosotros los humanos. Y precisamente por eso tenemos el esmalte de los dientes muy grueso, y sin embargo los osos, que solo comen material vegetal en general, pues tienen un esmalte dental propio de un carnívoro, que es mucho más fino. Entonces, pues aquí tenemos un segundo molar superior de un oso muy joven, y este sería de un oso muy adulto, muy viejo, donde ha perdido todo el esmalte, tiene las raíces al descubierto, con un cortejo de enfermedades y de subalimentación muy importantes. Aquí vemos lo mismo en esta mandíbula, que vemos aquí este molar que está totalmente destrozado. Bien, aquí tenemos otra vez. Enfermedades, pues seguramente tenían, es decir, bueno, en algunos casos, como en este cráneo, lo que hay es que esta osa en concreto se cayó, se dio un golpazo enorme, se deformó el cráneo, tiene aquí un abollón inmenso, pero sobrevivió estupendamente. Sin embargo, aquí este oso, que es de una cueva gallega, sufrió una tumoración en el radio y probablemente murió por su causa. Y en cuanto al famoso Mari, pues la verdad es que es un oso enorme, pero sin embargo no tiene bien soldados los huesos. Y a lo mejor sufría una enfermedad que se llama displasia epifisaria, pero bueno, es una pura especulación. Entonces, ¿qué nos ha proporcionado Amuchate? Pues un modelo tafonómico. Y este modelo tafonómico se puede exportar a todos los yacimientos donde coexisten restos humanos o restos de la industria humana y restos de oso. Las hienas de las cavernas, digamos que era un comedero de hienas de las cavernas. Es decir, que entraban las hienas de las cavernas cuando se iba la nieve y salían al exterior los olores de la putrefacción de los animales que habían muerto en el invierno, pues entraban allí y devoraban en la oscuridad lo que podían, pero no lo usaban como cubil. Es decir, el cubil es un sitio donde habitan, donde dan a luz, y una característica del cubil de las hienas es que hay abundancia de coprolitos. Es decir, los coprolitos son las deyecciones de las hienas. Bueno, de las hienas, sí, pero de las hienas en especial, porque como comen mucha materia mineral de los huesos, están muy mineralizadas y, lo diré de una manera muy informal, las cagarrutas de las hienas se conservan perfectamente. Y sin embargo, aquí en esta cueva no hemos encontrado ninguna. Entonces, la interacción hiena-oso no es directa, pero sí es muy indirecta y condiciona la preservación de los restos y, digamos, bueno, en general la preservación de los restos y el futuro que tienen. En este caso, ¿qué ocurrió?
que el techo de la cueva se vino abajo, colapsó y cerró la entrada habitual de osos y hienas. De manera que la cueva, hasta que fuimos nosotros a excavar, o bueno, hasta que la descubrieron los espeleólogos, pues se quedó como una cápsula de tiempo. El yacimiento, pues, tiene una edad media de unos 45.000 años. Es decir, que está bien, un periodo frío, muy normal. Pero lo curioso es que cuando hemos hecho el cálculo de cuánto tiempo estuvo ocupada la cueva por los osos, nos sale unos 10.000 años de ocupación. Es decir, que son procesos muy dilatados en el tiempo. Bueno, la mortalidad de los osos del primer invierno era frecuente, y muchos de ellos deberían morir cerca del periodo de hibernación. Y son las raíces, los dientes con raíces finas sin desgastar. Los del segundo invierno, ya lo he comentado antes, que tienen las coronas gastadas, y sin embargo, la que es más importante es la mortalidad en los osos subadultos, es decir, eran animales ya de un tamaño importante. ¿Y por qué mueren? Pues probablemente porque, pongamos un ejemplo, sale la madre al exterior con 3 osednos ya bien desarrollados, de 2 años de edad. Entonces, esos animales, pues probablemente a muchos de ellos no se nutren lo suficiente, no solo eso, sino que incluso dentro de la propia camada entran en competencia y cuando van a hibernar no tienen suficiente reserva grasa y mueren. Y sin embargo, la muerte de animales de edad muy avanzada, pongamos entre 15 y 25 años, es bastante pequeña. Bien. Aquí digo, ¿por qué morían? Pues alimentación deficiente, competencia con otros osednos y muerte de la madre. En los subadultos, porque acumulan una baja cantidad de grasa, y en los animales viejos, pues porque les llegó su hora. Es decir, se hacen muy viejos, se tienen que alimentar peor porque tienen los dientes muy deteriorados y pues, probablemente tengan alguna enfermedad. Los osos de las cavernas son muy normales, los de esta localidad, con todos los de la península ibérica. Y sin embargo, al lado de la cueva, de esta cueva, hay una cueva ya en el País Vasco, pero está como a 12 kilómetros en línea recta, que es la cueva de Troscaeta. Y allí excavé hace años y sacamos unos osos muy raros, es decir, eran osos de las cavernas, pero tenían las zarpas muy pequeñas y muy anchas, distintas a las de todos los de la península ibérica. Y es probable que se deba a que lo heredaron de las madres, es decir, parece que las hembras de los osos en general y de los osos de las cavernas en particular, estaban relativamente fijas en un terreno y eran los machos los que pasaban por allí y fecundaban a las hembras. De alguna manera, pues parece como una tribu de osos especial. Muy bien. El valor científico de la cueva pues es inmenso, es decir, y lo podéis ver aquí, la ocupación tuvo lugar durante el último gran periodo frío, la presencia humana es muy pequeña, los restos de la hiena de las cavernas son muy pocos, es decir, me parece que solo hay un número y poco más. Pero la actividad fue muy importante y los microvertebrados, que son muy abundantes, hacen pensar que fueron introducidos en la cueva por una gran rapaz, probablemente un búho real o algo parecido, que los cazaban en las zonas más bajas, cerca del valle, y luego expulsaban los restos, las egagrópilas, dentro de la cueva, es decir, en la zona que llamamos del corredor del Araquil. Y curiosamente, aunque todo esto se produce durante un periodo muy frío, la microfauna, los micromamíferos vienen a indicar que estamos en un periodo de un clima más o menos moderado. ¿Por qué? Porque el valle de Araquil está mucho más bajo y probablemente estaba protegido de los fríos. Bueno, tiene un valor patrimonial enorme y ha sido declarado lugar de interés geológico. Bueno, aquí veis los agradecimientos, no voy a entrar en muchos detalles, solamente a el grupo espeleológico Satorra, es decir, estos navarros con los cuales mantengo una relación fluida y muy cariñosa, pues realmente sin ellos no se hubiera podido excavar la cueva. Y luego, pues recordar, hay muchísimos grupos espeleológicos, algunos de los cuales he pertenecido yo, y que sin ellos, pues los hallazgos paleontológicos en cuevas serían francamente complicados. Gracias por su tiempo.
Bueno, me he pasado 5 minutos, pero bueno. ¿Tenéis algo? Ahora estoy dispuesto a contestar a todo lo que queráis saber y que no he contado sobre la vida del oso de las cavernas. Ahora, bueno, sí conozco unas cuantas cuevas decoradas en la prehistoria con oseras. Entonces, cuando he visto que decías que esta es una osera de osus speleus, esta es de Odiningeri, esta es de oso pardo, ¿cómo se sabe eso? No, no se sabe. A ver, se sabe por el contexto. Es decir, es como, pero es una pregunta muy pertinente porque yo las de la cueva del Reguerillo sé que son de usos espeleos porque están los huesos allí. No hay más, no hay más. Las que he puesto de oso pardo es porque están los restos de oso pardo allí. Ya, es que como con el ADN ocurren milagros, a lo mejor se sabe si esa cama ha sido ocupada por uno u otro, a lo mejor. Hombre, a mí me parece una manera de desperdiciar esa técnica en esto. Es lo mismo que ocurre con los zarpazos en las paredes. Bueno, ¿cuándo se extingue el Ursus speleus? ¿Cuándo se extingue el oso de las cavernas? Pues teóricamente las últimas dataciones son de 24.000 años. O sea, que convive bien con el... Bueno, convive bien... Ya con el sapiens. Probablemente convive mal con el sapiens. Porque el Homo sapiens, es decir, el hombre neandertal tenía muchísimo mérito. Es decir, pero no conocía armas arrojadizas. Es decir, que todo lo que tenía era... El arma se portaba en mano. Y acercarte a un bicharraco de estos de casi y de 3 metros de altura, con una piel resistente, con un pelaje duro, con una capa de grasa y pretender con una lanza de siles cargártelo, pues no deja de eso. Sin embargo, ya el hombre sapiens que ya conoce los propulsores, es decir, el que lanzan azagallas, pues ya es otra cosa, ya pueden matar a distancia. No quiere decir eso, pues que el hombre neandertal se encuentra a un oso de las cavernas con una pata rota, pues acaba con él y lo procesa, eso está claro, ¿no? Es que, por ejemplo, en la cueva de la Garma hay unas oseras magníficas, sí. Pero claro, la cueva estuvo abierta hasta hace 12.000 años que se selló la entrada. Entonces pueden ser pardo también, ¿no? Entonces, sí. Ya, vale, pues nada, gracias. No, yo solo quería preguntarte que ahora mismo qué proyectos tienes para excavar o estudiar, si tienes algo a medias. Tengo 2 cosas que se llaman rótula derecha y rótula izquierda en estado de siniestro importante. Entonces, yo ya no excavo. Ahora sí estoy trabajando en otras cosas relativas al cambio climático, al antropoceno y cosas de esas. Pero ya, bueno, yo excavé una cueva muy poco tiempo, una campaña solo en Burgos, la cueva Prado Vargas, porque había salido algún resto de oso y era un sitio interesante porque estaba al norte de Burgos. Y la verdad es que encontré 3 huesos de oso, 1, 2 y 3, y un yacimiento de industria lítica de edad musteriense fantástico, que a mí no me interesa profesionalmente, ni siquiera tengo conocimientos para ello, y que hay una arqueóloga que lo está estudiando. Pues la fui a visitar. Yo atraigo bastante algunos tipos de hallazgos, justo fui a verla el día que apareció un diente de neandertal, de leche, de una niña. Y entonces me dijo, ¿quieres ir a ver, Trino? ¿Quieres ver donde tú excavaste y tal? Me puse de rodillas y dije, vale, ya lo he visto. No vi ni un paso. Entonces, pues desgraciadamente, pues ahí, pues es lo que es. Yo tengo Ella una estuvo. Yo estuve, pero Y ha sido alguna mía. todos los huesos de otros animales que han aparecido dentro, eso es como se supone que los han llevado otros animales, el hueso de hiena que decías, eso como... ¿Los de otros animales, dices? Sí. A ver, pues, hombre, ahí estuvo el hombre. Es decir, debió estar muy poquito tiempo, porque es decir, me voy a recostar, que ya estoy hasta para. Pero los señores del musteriense tenían una capacidad, el hombre neandertal tenía una capacidad de hacer herramientas brutal. Es decir, que cuando encontramos un yacimiento musteriense,
Bueno, entre herramientas y desechos de talla hay cientos de piezas. Y aquí han aparecido 4. Es decir, que, como digo yo, entraron allí un poquito asustados, me imagino, pusieron el trasero en alguna piedra, se le cayeron 4 instrumentos y se fueron. Entonces, pues los restos de herbívoros, que hay un número de cabra montesa, hay un radio de ciervo, de un ciervo joven y poca cosa más, pues igual los metieron ellos, ¿no? Y luego lo que sí es un misterio es un número maravilloso de hiena, perfecto. Vamos, es una cosa. Y cuando se lo di al experto en otros animales, en otros macromamíferos, me dijo, ¿y cómo vino a parar aquí este número de hiena? Pues estaba allí. No lo sabemos. Pero realmente lo que sí es interesante es que no fuera cubil de hienas. Hace poco salió en las publicaciones científicas, pero también en las noticias normales, por decirlo así, que encontraron en Arabia Saudí, en el desierto, un cubil de hienas actuales. Y era espectacular, porque había dentro del cubil montañas de huesos, también excrementos, pero los huesos eran de hombre, de camello, de caballo, es decir, era un surtido enorme de todo lo que habían podido pillar las hienas. Entonces, pero es un cubil, que es distinto, porque en un cubil habita el bicho, habita el animal. Y yo creo que aquí no fue cubil. Hay otras cuevas donde sí es cubil, Por ejemplo, el yacimiento famoso de Orce, ahora dicen que es un cubil de hienas. Yo no... Vamos, que no entro ni a criticarlo ni nada, simplemente que no entro, que es lo que se ha publicado. Y hay una cueva al lado de Cartagena que también que es un cubil de hienas, pero es que los niveles de coprolito son grandísimos. Coa Victoria puede que se llame. Bueno, pues yo voy a seguir preguntando. Pues claro. Yo a lo mío. Vamos a ver, en Puente Viesgo, en Cantabria, Sí. la Cueva de las Monedas se llama así, pero se llamaba la Cueva del Oso, porque cuando se descubrió había oseras y había un esqueleto de oso de las cavernas que murió allí mientras hibernaba. Y había muchas huellas de oso y tal. ¿Tú sabes de qué época era? Porque claro, luego en el Gravetiense pintaron allí la gente de nuestra especie. ¿Sabes si el oso era más antiguo o coexistieron con los humanos? A ver, es que hay una cuestión muy clara. No podemos medir el tiempo de los osos en las cuevas, claro, con nuestro reloj actual. Claro. Es decir, si los osos ¿cómo hibernan? Pues hiberna el macho solo o la hembra solo con las crías. O sea, de tal manera que en las cuevas se van sucediendo un macho solo o una... En teoría, ningún oso hiberna en grupo. Me refiero de adultos. Sobre todo porque los machos suelen ser muy agresivos con las crías de las hembras, con las crías que no son... No, incluso con las suyas. Es decir, el oso macho fecunda a la hembra y desaparece. Ya no forma parte más del núcleo familiar. Entonces, claro, si dices, si es que esta cueva estaba habitada 10.000 años. Es que, bueno, como mínimo. Es decir, nosotros hemos calculado toda la zona de la sala con la densidad de hallazgos que hemos encontrado en una parte muy importante de ella y hemos extrapolado al resto, ¿no? Entonces dices, es que aquí ha habido, bueno, son 10.000 años que son mínimo, porque eso, 10.000 años implica que moría un adulto y el año siguiente entraba otro. Y tampoco lo sabemos, ¿no? Entonces no es nada, no es fácil. Yo creo que muchas veces, y esto es un defecto de los prehistoriadores, que ven estas habitaciones con una óptica casi de calendario. Gracias. Entonces, pues eso. Aquí es que a lo mejor el hombre el hombre neandertal igual estuvo unos días y ya está. No os voy a cobrar más. Tengo una pregunta. Si queremos ver estos restos que ha estado usted presentando, ¿dónde están expuestos en algún sitio? No. No, vamos, no, ya sé. A ver, la próxima se va a hacer una exposición con estos restos
Bueno, entonces digo no, pero depende. En Madrid no están. Es decir, cuando uno excava oficialmente una cueva, tiene que pedir, solicitar permiso a las distintas autoridades, porque esto ha ido cambiando. Yo la primera cueva la excavé en el 71, o sea que había antes un ministerio, bueno. Entonces, y luego cuando acaba de estudiarlo, tiene que retornarlo a donde te dicen que tienes que dejar. En este caso, pues yo mandé los 20 y tantos mil huesos, se mandaron al Museo Arqueológico de Pamplona o de Navarra. De hecho, cuando hemos hecho la exposición aquí, tuve que pedir préstamo oficial. Es decir, que yo no tenía, había perdido cualquier derecho sobre esos materiales. Ahora se va a hacer una exposición justo en un pueblo de la Sierra de Aralar, no me acuerdo, en Larraún se llama. Y entonces, incluso para hacer esa exposición en Larraún, que está a 22 kilómetros de Pamplona, han tenido que pedir permiso de préstamo. Entonces, pues puedes ir a Larraún, que yo creo que está a un paseíto. Pero si quieres darte un paseo más corto, te vas al Gabinete de los Osos, que está aquí a la vuelta de este edificio, donde hay lo que se llama una colección de referencia de osos fósiles, que la he hecho yo. Entonces, yo, pues cuando excavo y saco, pues qué sé yo, por ejemplo en Arricruz, pues sacamos 30 cráneos de oso, pues retuve 2 para instalarlos en el museo. Entonces, pues ahí están las vitrinas llenas de material de oso. Claro, no es lo mismo que ver ese esqueleto, pero no hay otra opción. Pero está aquí al lado, ¿eh? Y es gratis. Bueno, es gratis siempre. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, pues ya está, gracias.